si usted nos envía, pues solo como es como un link el que se envía, ¿no? Entonces Así sí es. lo podríamos bajar para ver. Perfecto. Bueno, entonces ya estamos grabando. Me presento con ustedes. Mi nombre es Betsaida Lara. Trabajo para la Escuela de la Fe, que realmente esto no es un trabajo, ¿verdad? Es compartir la palabra del Señor y eso pues da mucha felicidad a mí y yo espero que a ustedes también, ¿verdad? Eh, eh, Estudié teología, filosofía y ciencias de la comunicación en la Mesoamericana, ¿verdad? Con los salesianos. Y entonces aquí estoy compartiendo con la Escuela de la Fe, con la Landívar, con la Escuela de los Dominicos, siempre temas bíblicos y de alguna manera algunas actividades, ¿verdad? Pues de compartir ya bastante tiempecito, prácticamente cerré la teología a finales del 89 y desde esa época pues compartiendo la palabra de Dios con las personas que se inscriben en las distintas escuelas. El día que estuve con Sor Teresita, pues les pregunté a las hermanitas, a las aspirantes, a las que estaban ahí, sus inquietudes, sus proyectos que tenían en relación al estudio y más o menos pues tuve una idea de cómo transmitir la formación, porque es un grupo heterogéneo, ¿verdad? Hay muy jovencitas, hay otras un poquito mayor, hay algunas que ya han ido avanzando en el estudio, hay otras que están empezando. Entonces tengo una idea de cómo transmitirlo en forma general, no para las que ya están un poquito más formadas, no cansarlas, pero tampoco para que las jovencitas no se queden tan en el aire porque empezamos un poquito adelante, ¿verdad? Ustedes me irán diciendo si la presentación va bien, no tengan pena, cualquier comentario me lo pueden hacer para mejorar estas sesiones. No tengan pena de preguntar, de cuestionar, o si hay algo que lo han conocido de una manera diferente, con toda tranquilidad y confianza, ustedes pregunten, compartan, opinen, para que sea la sesión dinámica, interactiva, ¿verdad? Que no sea solo yo la que esté hablando. Ahí está el otro grupito que ya entró. Sí, son las mismas, es que como que nos veíamos muy juntas. Entonces Ah, nos bueno, conectamos dos. no han entrado más entonces. No, Bueno, no sé qué les está pasando a las de Betania, ojalá que no sea que no puedan, ¿no? Aquí tengo el teléfono por cualquier cosa, pero no me han mandado ningún, SOS que estén asustadas, que no puedan trabajar, no puedan entrar. sí, me imagino. Cualquier cosa que pregunten, ya saben que solo es entrar en esas letritas azules. Ese es el link, el enlace, ¿verdad? Ah, sí, sí. Así entraron ustedes, ¿verdad? Sí, Sí, eso es así de sencillo. Y si se complica, pues ya pueden entrar con el código y todo lo demás, pero es más sencillo el enlace. Entonces tenemos esos dos cursos que yo, primero Dios, pues hoy en la Eucaristía las puse a todas ustedes ahí en el día de la Señora, nuestra Madre, ¿verdad? muchas Que gracias. sea para beneficio de todos y para gloria del Señor y que ustedes pues se sientan contentas y avanzando en su vocación. Así es que ustedes, no sé si tienen dudas, preguntas, como les cuento a los otros grupos, pues ya platicamos. Así es que ustedes, casi que estuve hora y media ya en Betania, me parece que fue el jueves. Así es que si ustedes tienen dudas, preguntas, inquietudes, con mucho gusto pueden compartir porque no han entrado las demás.
No, preguntando. No, no tienen ninguna inquietud, alguna cosa de cómo han ido avanzando ustedes. A ver, ¿qué saben ustedes de qué conocimiento tienen de la Sagrada Escritura? Y ahorita van a entrar, dice Sor Mary Chan. ¿Así se pronunciará? Ah, sí, sí. Es de... Sí, es compañera nuestra, sí, es de nosotros también. Siempre de ahí, de San Juan del Obispo. No, no, de allá de la capital. Ya están entrando las de Betania, entonces, las de aquí de la zona 15. Tenía una duda, ¿solo vamos a ser nosotras hermanas de Betania o hay más comunidades? No, solo ustedes. Ah, Así es que en confianza absoluta, ¿verdad? Miren, ahí están con ellas estuve el jueves, ahí las miro. ¿Qué tal? Tan bonitas, ahí sentaditas ya con sus escritorios. Necesito que tengan su Biblia, porque acuérdense que tenemos 2 cursos, el de introducción a la Biblia y de introducción a la fe y a la historia de la salvación. Así es que me imagino que ya tienen por ahí su Biblia. sí, ya. Hola. Ahí están. Me imagino que ya ellas son las que conocí el jueves. Me imagino que ya están entonces todas las de Betania de zona 15, ¿o no? ¿O faltan todavía otros grupos? Todavía falta un grupo. Ah, ok, todavía falta, ok. Saben que si ustedes tienen dudas, preguntas, pueden hacerlo pues así como lo hicieron ahorita hablando o en chat, como quieran hacer, pero a veces es más fácil para que todos nos escuchen la pregunta y la respuesta, hacerlo así libremente, sin ningún problema. ¿Alguna cosa que me quieran decir las de San Juan del Obispo? Poquito a poquito les voy a ir conociendo el nombre, ya tengo el listado aquí. Voy a irlas mencionando para irlas conociendo de poquito. ¿Les parece? En lo que entran las demás. Sí, licenciada. Licenciada. Sí le podemos decir licenciada. Me pueden decir Betsaida. Me pueden decir Betsaida con mucho gusto. Ese es mi nombre, Betsaida. Si alguno, ya saben que es un nombre bíblico, ¿verdad? Ya saben ustedes de quién, ¿por qué es un nombre bíblico Betsaida? ¿Saben? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Le doy una estrellita a la que me diga. Es una ciudad. Ah, muy bien. ¿Y de esa ciudad, quiénes eran oriundos de esa ciudad? Ajá, ¿cómo se llama? Felipe, no. ¿No? Felipe, no. ¿Quién? Felipe y... Pedro, Santiago y Juan, oriundos de Betsaida. Obviamente Andrés también, ¿verdad? Porque si Andrés era hermano de Pedro, habían nacido en Betsaida. Y en hebreo, saben ustedes que en hebreo, Bet es casa. Por eso ustedes son Betania, Bet, casa. Casa del pan, Belén, casa del pan, casa, y Betsaida, Bet, casa, y Saida, pesca, casa de la pesca, fíjense ustedes. Ahí está Betsaida. ¿Cómo vamos? ¿Ya van otras que han entrado? Bueno, voy a ir llamando con el listado que me mandó Sor Teresita para ver quiénes están y no, y ahí me ponen su camarita. Las participantes que ella me puso son las aspirantes. Dice, a ella se les dice Sordelia también. A las aspirantes también son Sor. Todavía no. ¿Cómo se les dice? Hermana. Por su nombre. Solo por su nombre, ok. Entonces es Delia Elizabeth Jones. Ahí está Delia. ¿Delia?
¿No está No, Delia? no está todavía. Ok. ¿Está Delia? ¿Y Dora? No. ¿No están ellas dos? Todavía no. ¿Damaris? Tampoco. Tampoco. O sea que me faltan las aspirantes. Sí. Ok. Luego tengo a las postulantes. Tampoco son SOR. No, todavía no. Todavía no. Ok. Tenemos a Vilma. Aquí estoy presente. Hola, Vilma. Hola, Vilmita. ¿A Valesca? Hola, Valesca. ¿A María René? Presente. Muy bien. ¿Brenda Carolina? No está todavía. Todavía. ¿Y Cristina Francisco? Presente. Hola. A ellas ya las conozco. Entonces me faltan las aspirantes que también ya conozco. Y luego tengo a las novicias que son ustedes, ¿verdad? Las de San Juan el Obispo. Sí, somos nosotros. Aquí ya van las SOR. SOR Yulisa, que es la que, con la que estoy platicando, ¿verdad? Sí. Ok, Sor Yulisa. Sor Ana Cecilia. Soy yo. ¿Sí está Sor Ana Cecilia? Sí. Ah, soy hola, yo. Sor Ana Cecilia. Sor Heidi. Presente. Muy bien, Sor Heidi. Sor María Olga Hernández. Yo, mucho gusto. Hola, Sor María. Y Sor Zaida, ella tiene la parte final de mi nombre, miren. Aquí. Beth, y ella Presente. tiene Zaida. Sor Zaida. ¿Dónde está Sor Zaida? Aquí estoy. Hola, Sor Presente. Zaida. Usted tiene el final de Beth. Y va a estar también Sor Guadalupe Franco y Sor Dinora. ¿Todavía no? Todavía no. Ellas ahorita están conectándose. Ok. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan cortado? ¿Cómo me escuchan? Muy bien. La escuchamos muy bien. Ok. Si de repente se oyen cortado, lo que tienen que hacer ustedes es apagar sus micrófonos. Porque cuando se corta la comunicación es porque interfieren otros sonidos. Entonces ustedes, si yo estoy hablando, apagan su micrófono para escuchar bien. Y cuando cada una de ustedes quiera hablar, pues lo abre. Yo aquí, o sea, le quita la rayita, ¿verdad? Y entonces yo aquí miro y no hay ningún problema. También levantan la manita si quieren hacer alguna pregunta, si tienen alguna duda. También tenemos los chats donde pueden escribir. En fin, hay varios modos. Ustedes creo que ya están muy capacitadas en la tecnología, ¿verdad? Un poco, bastante. No sé si ustedes dicen que empiezo el manual de Sagrada Escritura o esperamos otro ratito. ¿Qué me dicen? Porque faltan como la mitad. Ya faltan pocas. A ver si esperamos un ratito. Ok, entonces vamos a esperar un ratito y no sé si tienen algo ustedes que comentarme, que platicaron, por ejemplo, las de zona 15 que me conocieron, si hubo algunos comentarios para que las SOR que están en San Juan del Obispo, si ya lo platicaron con ellos, si hay algo que compartir o no. No hay nada. Bueno, están todavía muy tímidas. Bueno, vamos a iniciar con cosas muy sencillas, que la mayoría de ustedes ya lo saben, pero vamos a empezar con eso. En lo que entran las demás saben que la clase está grabada y luego se las comparto. Ok, tenemos la primera sesión de Sagrada Escritura. Sagrada Escritura. Normalmente, Sagrada Escritura, en la forma común y corriente, se le llama Biblia, ¿verdad? La Biblia. Esta palabra viene de una palabra griega
es biblos. Biblos. Y biblos, ya les suena a ustedes un poquito. Biblia, biblios, a biblioteca. Ok. Entonces, esta es una pequeña biblioteca. Una pequeña, o sea, están metidas todas estas hojitas aquí, están insertas en esta pasta, la pasta, pero no hay un solo libro. ¿Alguien sabe cuántos libros hay aquí? Nadie sabe cuántos libros hay entre esta carátula y las pastas. ¿Cuántos libros habrán? A ver, vean ustedes en el índice de su Biblia, ¿cuántos libros hay? ¿Su Biblia tiene índice? Sí. Okay. No me acuerdo cuántos son del Antiguo y cuántos son del Nuevo Testamento. Ajá. Hay varios libros que pertenecen, o sea que esta parte está dividida en dos, el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Testamento es la forma como se ha traducido alianza. Es la antigua alianza y la nueva alianza. Está apagado el micrófono. Está apagado el micrófono y no le oigo. Eso. Es que, sí, disculpe, es que tenía duda de la cantidad de libros que había dicho. No dije. Yo les pregunté a ustedes que si sabían. ¿Cuántos? 72. Muy bien. ¿Y cuántos pertenecen al antiguo y cuántos al nuevo más o menos? 27 al antiguo. Nuevo. Perdón, al nuevo. Muy bien. Y 45 al... 46, perdón, al... Muy bien. Ok. Ese es el primer paso. Estrellita. 72 libros. Y fíjense ustedes que si nosotros pensamos en un libro, siempre pensamos que ese libro lo escribió un autor, ¿verdad? Y generalmente lleva el autografiado, o sea, pone la firma el autor. En estos libros hay ciertas características. El autor sagrado, o sea, el autor único, el universal, que se manifiesta, que se revela, que se da a conocer aquí, es Dios. Pero, poner atención ahí, no anuló las capacidades humanas. O sea, que hay personas, no una, muchísimas personas que escribieron no un libro, sino a veces una sola página. ¿Por qué? Porque lo que pasó fue que primero fue una tradición oral. Antes, mucho tiempo antes, pues no era fácil escribir. Mira, ahora tenemos la imprenta, mírense tan fácil que se mandó el manual, ustedes lo pueden imprimir en hojas, si no lo imprimen en hojas, pues lo tienen ahí en la computadora o en el teléfono. Hay muchas facilidades. Antes no era así. La persona lo tenía que ir escribiendo y ni siquiera habían hojas. Eran en papiros, ya eso más adelante, ¿verdad? Hojas, pero hojas de plantas, ¿verdad? Era un proceso muy lento y cada palabra se tenía que ir dibujando. A estos personajes que hacían ese trabajo técnico se llaman agiógrafos. Los agiógrafos eran las personas dedicadas a escribir. En el tiempo de Jesús se llamaban escribas. Ellos, como no habían fotocopiadoras y las hojas, desen cuenta ustedes, se deterioraban con el uso, se hacían rollos. Bueno, había muchas maneras, y eran de qué tipo de hojas utilizaban, de hojas de plantas, pues. Entonces, eso se deterioraba y tenían que pasarlo a otro rollo, o sea, a otro manuscrito. Pero eso fue mucho tiempo después. Primeramente, fueron todas las tradiciones orales. Entonces, ahorita les voy a dar una clave
una clave para ir conociendo qué es y qué no es. Y es que generalmente se van a dar cuenta ustedes que en su Biblia hay una introducción, primero está un índice y después hay observaciones y hay una serie de citas y hay una guía, depende de la Biblia que sea, ¿verdad? Pero lo que les quiero compartir, por ejemplo, se van a dar cuenta que en la mía, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, hay vocabulario que las personas no es muy fácil de comprender, y mi Biblia, que es la del pueblo de Dios, que es Biblia de estudio, igual que la Jerusalén, pues tiene toda esa información como un glosario, ¿verdad? Donde va teniendo notas del Antiguo Testamento, cómo era la cultura, va explicando. Yo quiero preguntarles si ustedes han leído un poco si sus Biblias tienen algo así o no tienen. ¿Cómo están sus Biblias? ¿Tienen poquita información antes de entrar a los textos? ¿O tienen algo? ¿O no tienen nada? ¿Qué Biblias tienen ustedes? La Jerusalén, muy bien. La Jerusalén tiene. La Jerusalén perfecta, esa es Biblia de estudio, tiene muchísima información. Y les voy a hacer otra pregunta. ¿Algún día les ha llamado la atención ver esa información adicional que tiene antes de los textos o no tanto? ¿Les ha llamado la atención o no? Un poquito. Quiere decir que no mucho han entrado por ahí. Ok. Luego, fíjense ustedes que cuando empieza, la Jerusalén tiene eso y la Pueblo de Dios también. Por ejemplo, trata de explicar qué es el Pentateuco y trata de entrar en cada Pentateuco, es penta, 5. 5 rollos, teuco, rollos. Entonces son 5 rollos. Y esos 5 rollos, pues, imagínense ustedes, se pusieron por escrito hace muchos años. ¿Cuántos años serían? Pues fíjense que cuando empezó a escribirse, es un poquito con la época de David. ¿Por qué con la época de David? Aquí entramos en un poquito de historia. Resulta que David fue el rey que consolidó el reino. ¿Qué quiere decir consolidó el reino? Que si ustedes se dan cuenta en la Biblia, hay muchas guerras por el tema del territorio. Hoy todavía existen, pero antes eran mucho más frecuentes. Entonces ustedes van a oír una cantidad de pueblos, los moabitas, los filisteos, los sirios, los asirios, los persas. Unos eran civilizaciones grandes y otras más pequeñas, pero todos querían poseer la tierra porque resulta que Israel es como un lugar de paso, es una franja pequeña, pero es un lugar de paso. Entonces cada quien quería tenerlo como parte de su dominio, cada imperio, cada territorio. Y entonces David es muy importante como rey porque en su periodo, fíjense, ustedes si van a misa todos los días, me imagino que sí, asisten a la Eucaristía diaria, pues tuvimos esa lectura y estamos teniendo, hoy entramos a Salomón, pero en todos los días anteriores, pues era un poco la situación de David. David que como humano falla, pero también lo reconoce con la ayuda de Dios, con la presencia de Natán, tiene muchas fallas humanas, pero siempre las reconoce, se arrepiente y se presenta a Dios de una manera pues muy humilde, ¿verdad? Aun cuando Él es el rey. Pues en ese periodo que dice que duró 40 años que él reinó, el imperio se consolidó y él tuvo la oportunidad de colocar a cada tribu en una parte de tierra. Eso para los judíos y los israelitas fue sumamente importante, porque las 12 tribus se establecieron en el territorio y tuvieron su lugar. Eso, como David era un guerrero, como David
salía a batallar, como guerrero que era, pues permitió que en ese periodo, que es casi 1000 años antes de Jesús, en ese periodo se permitió que hubiera paz, que hubiera prosperidad, porque él estaba batallando, ¿verdad? Y las murallas de Jerusalén que ustedes han oído, pues él las construyó, ¿verdad? Para proteger a su pueblo, y él salía a la batalla en nombre de Yahvé. Y entonces todo eso permitió que toda la población viviera en paz, en prosperidad, y cuando eso pasa en un lugar, en un país, pues resulta que hay riqueza de escritura, riqueza no solo de economía, de dinero, sino que las artes, la ciencia. Entonces ahí es donde floreció la escritura en Israel, 1000 años antes de Jesús. Entonces imagínense ustedes que lo primero que ellos quieren conocer es su identidad, cuál es su origen. De ahí la palabra Génesis, origen, ¿verdad? ¿Cuál es el origen? ¿Y qué hicieron para eso? Pues lo que hicieron es recopilar todas las tradiciones que traían desde el periodo más antiguo, cuando ellos no tenían tierra y eran nómadas. Nómadas es que no tenían ningún territorio, iban ellos caminando siempre como peregrinos, por decir así, nómadas es la palabra, eran pastores, llevaban su rebaño, no podían ser agrícolas porque no podían ser agricultores porque no tenían un territorio, ¿verdad? Fijo. Entonces se tenían que quedar en algún lugar, pedir permiso con el dueño, el rey, o a donde la tierra que estuvieran, y ese permiso era para alimentar a sus rebaños, para apacentar ahí un tiempo, y ahí es donde ustedes van a entender los ciclos patriarcales, que ellos pues dan diezmos, o sea, dan al dueño de esa tierra algo de sus posesiones para que les permitan permanecer ahí, pernoctar, o sea, pasar la noche. Y a veces no era una noche, eran varias noches, dependiendo el tiempo, dependiendo la estación, porque acuérdense ustedes que si eran pastores, pues ellos están buscando alimento no solo para los animales, sino también para ellos. Entonces todo eso lo tenemos, lo recopilan, son tradiciones orales que se recopilan y que se ponen por escrito. Pero fíjense que esa puesta por escrito, esas tradiciones orales no son uniformes, hablan del mismo tema, pero lo cuentan de forma diferente. Entonces, ellos, todo lo que hablaba de los orígenes, lo recolectaron, por decir así, y lo pusieron por escrito, y ahí es cuando a veces las personas que no comprenden que fue una tradición oral que se recopiló y que se puso por escrito, pues ya no les llama mucho leer la escritura. ¿Por qué? Pues porque no la entienden. ¿Por qué? Porque se confunden, porque dicen es que en un lugar dice una cosa, en otro lugar dice otra, entonces esto no se entiende, se contradice ella misma. Y lo que pasa es que en la Sagrada Escritura hay historia, pero es una historia, miren ustedes, aquí está, va a ser nuestra segunda materia, es una historia de la salvación. Y está escrita, pero está escrita desde la fe, o sea, desde la concepción que por lo menos Israel tiene de cómo fueron sus orígenes. Y entonces, imagínense que están rodeados de muchos pueblos que unos ya están muy civilizados, otros como ellos están empezando. Fíjense que cuando ellos están empezando, ya hay muchas civilizaciones. Ya existe Egipto, ya existe Siria, todo Oriente para arriba ya existe y ya son civilizaciones. Muchas como Egipto, civilizaciones muy fuertes y con gran apogeo, ¿verdad? O sea, van adelante. China, que no se menciona aquí, pero está más allá, ya existe.
Si uno recibe información, por ejemplo, pues me parece que en este mes de febrero ellos celebran su fiesta, los chinos, ¿verdad? Y entonces parece que su año empieza en este periodo y creo que nosotros vamos por el 2021 y ellos tienen como 6, 7 mil años de existencia. Pero imagínense que nosotros vamos en el 2021 después de Cristo. O sea que todavía nosotros tenemos que ver para atrás y si vemos 1000 años de David y ponemos a Abraham 1000 años antes, serían 2000, nosotros estaríamos como en el 4021, pero eso ya habían otras civilizaciones más antiguas en esa época. Porque ustedes se van a dar cuenta que si ellos están llegando a lugares y llegan a Canaán con Moisés, pues se dan cuenta ustedes de que esa civilización ya existía, ¿verdad? Entonces es en el periodo del rey David donde se llegan a su máxima expresión las letras, porque es el tiempo de oro de Israel. Imagínense que es un tiempo tan importante de que por eso ellos recuerdan, va a ser uno de los problemas que va a tener el tema del mesianismo, porque ellos esperan un Mesías como David, que saliera a pelear, a guerrear con las potencias que les oprimen. En el tiempo de Jesús el caso era Roma, ¿verdad? Ellos esperaban, acuérdense ustedes, Hechos de los Apóstoles preguntan, ¿verdad? O un poco terminando el Evangelio de Lucas, ya llegó la hora donde vas a establecer tu reino, porque pues sí, está bien, había curado muchas enfermedades, pero ellos lo que querían era que estableciera un reino similar al de David, y ahí es el punto de conflicto que tienen incluso los apóstoles. Acuérdense ustedes que cada vez que Jesús dice que va a morir, los tres anuncios de su pasión, pues ellos no le ponen mucha atención a eso porque ellos están esperando ser el primero cuando él llegue a gobernar, Jesús, ¿verdad? O acuérdense ustedes, la mamá de los Zebedeos, ¿verdad? De Santiago y Juan, que le piden a Jesús que uno esté a la derecha y otro a la izquierda, o el mismo Pedro en el Evangelio de Marcos y de Mateo, que cuando Jesús anuncia, pues dice que Dios, que no, que cómo va a pasar eso. Pues lo que pasa es que en el fondo lo que existía en la mente era un reinado como el de David. ¿Y qué hizo exactamente David? Bueno, estableció el reino, liberó a Israel de todos sus enemigos en ese momento. No exactamente construyó el templo, porque ya vemos que ahorita con las lecturas que tenemos va a ser Salomón el que lo construye, pero está esa iniciación del templo, ¿verdad? Establece con el templo todos los ritos, el culto, todo se establece, porque ya hay un lugar, una presencia de Yahvé, ya no va en carpas, ¿verdad? Cuando era nómada, sino que ahora ya está, o cuando todavía David guerreaba, que lo llevaban en el arca de la alianza como presencia de Yahvé. No, ahora ya está en un templo. Entonces, esas son las cosas, establece a las tribus, ¿verdad? Y reina de maravilla David. Algo así esperaban más adelante los contemporáneos de Jesús, y por eso hay tanto conflicto cuando se habla del reino, porque ellos tenían una idea del reino y Jesús lo va a presentar de otra manera. Bueno, pues para decirles entonces que en ese periodo de gran abundancia en Israel es cuando se pone por escrito. ¿Pero qué se pone por escrito? Tradiciones orales. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que cuando hay una tradición oral, uno lo cuenta de una manera y otro lo puede contar de otra. No es que esté mintiendo. Pongan el ejemplo. Vamos a poner ejemplos para comprender esto. Un accidente. Hay un choque. Ese es un hecho, un choque. O sea, hay un hecho real histórico. Perfecto. Pero el que va manejando lo va a experimentar
de una manera y lo va a contar como lo experimentó. Luego paso yo y miro un montón de ambulancias y miro el MP y miro un montón de bulla y entonces yo vengo a contar ese hecho, pero lo voy a contar diciendo, ay, hubo un gran accidente con saber cuántos se murieron, habían muchas ambulancias, estaba el MP, definitivamente hubo muchos muertos y hubo un gran tráfico que duró toda la... Bueno, ese fue. Luego hay otro que vio otra parte, que es como que tal vez estaba más cerca o tal vez iba dentro del carro, no el que iba manejando, que al final de cuentas es una impresión tan grande que no sabe ni qué pasó, porque por eso se llaman accidentes, porque no se sabe qué pasó, vino, no lo sabe decir en el shock. Pero luego hay otro que lo está viendo, uno de un carro y otro del otro, y va a decir, mira, lo que pasó fue que el semáforo estaba en rojo y tú te pasaste. Y luego va a decir el del otro carro, no, estaba en rojo y a mí me está, bueno, en fin, cada uno, el hecho existe, es histórico, pero la narración, cada quien la va a percibir desde distintos ángulos. Y no es que mienta, sino que lo va a decir conforme su propia experiencia o todavía pasa de otra forma. Ya me lo contaron a mí y luego yo yo no lo vi, pero ya me lo contaron. Y entonces vengo y cuando voy yo a otro lugar y llego tal vez un poco tarde y no experimenté ni el accidente, ni lo vi, ni nada, pero sí me lo contaron y yo llego tarde y ay, es que hubo un gran accidente con 1000 muertos y no sé cuánto, y toda una exageración porque yo llegué tarde y yo quiero que me disculpen porque llegué tarde. Y luego la noticia va a decir, bueno, este es el hecho, hubo un accidente en tal lugar, no hubo muertos, bueno, pero hubo sí algunos heridos. El MP llegó porque resulta de que el que iba manejando huyó, entonces bueno, hubo todo un proceso que fue diferente y la noticia lo va a narrar de otra manera. Entonces, ¿quién mintió? Nadie mintió. ¿Qué es lo confuso? Pues lo confuso es que lo cuentan de manera diferente, pero es comprensible porque cada quien lo experimentó de una manera distinta. Alguien infló la información porque le convenía, alguien se asustó cuando lo vio y lo narra de esa manera. Bueno, todo esto que les estoy contando es porque todo eso está dentro de los textos. ¿Por qué? Porque son recopilaciones de tradiciones orales que se juntaron todas. Bueno, eso es lo que vamos a encontrar aquí. Cuando se habla de Génesis, pues vamos a encontrar muchas tradiciones de los orígenes. Cuando nos vamos a Éxodo, vamos a encontrar muchas tradiciones de cómo liberó Dios al pueblo que se había quedado, que no era pueblo, era un grupo de migrantes que se habían quedado en Egipto, pero Dios los liberó. Y en Génesis vamos a ver cómo de Dios, que es la vida, va surgiendo primero la humanidad y luego la civilización y luego los pueblos. Todo se va desarrollando, pero es Dios que lo hace. O sea, en Génesis el mensaje es Dios, el origen de todo. Ahora, ¿cómo lo cuenta? Pues lo va a contar de muchas maneras, de muchas formas. A veces va a utilizar una metáfora, a veces va a utilizar un himno. Eso se llaman géneros literarios. Va a utilizar muchas formas literarias que cuando se hacía oralmente, pues no se podía percibir escrito porque era oral. Pero oral nosotros también utilizamos formas para decir. Por ejemplo, si yo salgo a correr, por ejemplo, y porque me gusta hacer ejercicio y voy a correr y regreso a la casa y digo, vengo muerta de sed. Entonces, no está escrito, pero yo estoy diciendo que estoy muerta. Pero todo el mundo no se preocupa,
porque me está viendo viva, hablando, platicando, ¿verdad? O vengo y digo, vengo con los pelos parados. Pues nadie, bueno, tal vez ahorita si no estoy peinada, pero me entiende, ¿verdad? Que la asustó. O sea, es un lenguaje oral que se entiende. Pero cuando ya está escrito y dice palabra de Dios, ahí está la confusión. Porque la gente dice, si es palabra de Dios, si está escrito en la Biblia, es que tiene los pelos parados y tiene los pelos parados. Y si esa es palabra de Dios y ahí está escrito y dice que está muerto, es que está muerto, pero también habla muerto. No, ahí es donde nosotros tenemos que ir entendiendo las formas literarias que luego se pusieron por escrito. Entonces, todo esto vamos a encontrar en los libros, toda esa diversidad, pluralidad, distinta manera de expresarse, de contar las cosas, las historias, pero ¿cuál es el tema, el eje central? Pues es Dios, Dios, de que de alguna manera, por amor, crea, da vida. Y por amor, lo dice, fíjense que lo dice el prefacio eucarístico. Dice, por tanto amor nos creaste y con mucho más amor y una forma más grande nos redimiste. Entonces el tema va siendo el amor, ¿verdad? De Dios y esa dificultad del ser humano de abrirse a ese amor. Hay resistencia, hay rebelión, hay rechazo, hay muchas cosas, porque esa relación amorosa, pues la tenemos que ir descubriendo a lo largo de la vida. No es mágica, ¿verdad? Se va dando y en la medida en que yo voy siendo, que dijera, voy teniendo eso que dice el Salmo, como la sierva busca el agua, esa necesidad de buscarlo, de encontrarlo, mientras yo voy teniendo esa hambre, esa sed de él, entonces va sucediendo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va actuando en ese deseo. Primero, el Espíritu es el que pone ese deseo en el corazón, esa vocación, esa llamada de tener esa relación, ¿verdad? No una relación de ideas ni intelectual, sino una relación personal, ¿verdad? Juan Pablo II decía, si han encontrado a Cristo, primero decía, recuerden que nuestra primera obligación es tener un encuentro con Cristo. Y si lo han encontrado, permaneced con Cristo. Estad con Él y anúncienlo en primera persona. O sea, eso surge de esa relación, no surge de una idea o de un romanticismo, no, es el encuentro personal. Benedicto XVI en Aparecida diría algo también parecido. Decía, ser cristiano católico no es una ideología, no es una filosofía, no es una doctrina, ni siquiera es una religión. Dice, es el encuentro personal con Cristo. O sea, y a eso nos va a llevar el texto. El texto nos va a llevar poquito a poquito de la mano hasta llegar a ese encuentro personal. O sea que el tema no es espiritual, no es moral, no es religioso, es de relación con Él. Vale la pena, ¿verdad? Relacionarse con Él y amarlo cada día más, porque él lo dice, pues Él es el camino, Él es la luz, Él es la vida. Y bueno, es muy hermoso encontrarlo en el camino y esto nos ayuda. No sé, ya hablé muchos minutos y no quiero que se me duerman. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Eso es la Biblia. Entonces aquí vamos a tener temas históricos sin que el libro sea de historia. Vamos a tener temas literarios sin que el libro sea una literatura. Vamos a tener un poco de ciencia, un poco de geografía, sin que sea universal ni sea geografía. Pero va a haber todo ese elemento porque esa es nuestra historia. No es un tema espiritual, ni moral, ni religioso. Es un tema de relación de amor entre ese ser y cada uno de nosotros. Bueno, esa es como la pequeña introducción de qué es la Biblia.
¿Qué dicen ustedes? ¿Vamos o no vamos? ¿Van conmigo asustadas, no asustadas? ¿Las confundí? ¿Qué pasó? Cuenten ahora un ratito. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? A ver. Vamos bien, está bien. Vamos bien. ¿Sí? Sí, No como recordando para entrar otra vez en acción, dijo. Bueno, entonces ahorita les voy a dejar una pequeñita dinámica, ahorita aquí ustedes, como están divididas en grupos según me dijo Sor Teresita, ya no entraron más, no, me siguieron faltando las aspirantes o ya entraron las aspirantes. No, ¿verdad? ¿Sí entraron? Sí, están ahí. ¿Las aspirantas? Ya entraron. Ah, Ya bueno. están conectadas. Bueno, porque ya les iba a poner ausencia. Son mentiras. Miren pues, ahorita yo necesito que les voy a hacer, que les voy a pedir, mejor dicho, que ustedes hagan allí entre ustedes en grupo una listita de 5 preguntas. 5 preguntas. ¿Qué importancia tiene la Sagrada Escritura? ¿Por qué hay que leerla? Entonces, ustedes pueden contestar y pueden preguntar al mismo tiempo. ¿Por qué leerlas? ¿Verdad? ¿Qué importancia tiene la Sagrada Escritura? ¿Por qué leer la Sagrada Escritura? ¿Qué dificultades se presentan en esa lectura? ¿Y qué podemos hacer para reducir esas dificultades? Otra vez, vamos a ver. Entonces, las 5 preguntas. La importancia de la Sagrada Escritura, pregunta número 1. ¿Por qué es importante? 2, ¿por qué leerla? 3, ¿qué dificultades se presentan al leerla? Y ¿qué podemos aportar para reducir esas dificultades? Y ahí van 4, ¿verdad? ¿Van 4? ¿O ya están las 5? Solo hay 4. Van 4. Va. Entonces, la quinta es un poquito sencilla, pero un poquito compleja. Y ustedes van a tener que ser honestas, bien honestas. Porque resulta que uno puede empezar a leer y como encuentra, yo no entiendo esto, de veras no sé. Bueno, ¿qué es lo que hago? Me doy ahí por vencida, trato de averiguar, de entender un poquito. ¿Cuál es la reacción cuando yo no entiendo algo? O por ejemplo, voy a misa y la misa, pues hoy Salomón pidió la sabiduría, Jesús quería ir a descansar porque mucha gente, muchos temas y la gente no los dejaba ni comer. Quiere llevar a los discípulos a la otra parte de la orilla del lago, pero cuando pasa, está toda la gente ahí y Jesús se compadece porque los vio como ovejas sin pastor. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué yo entendí? ¿Qué me habló Dios hoy a mí? ¿Me dijo algo? ¿No me dijo nada? ¿O dijo yo solo cumplí por ir a misa? Y al final pues ahí estuve y hay que ir a misa. ¿Cómo va eso? ¿Cómo va eso? Porque esa es la escritura, lo que hay en la Eucaristía es la escritura. Y aunque aquí no dice aquí, pues ya casi que les voy a decir por qué leerla o para qué leerla, pues es para entender la palabra de Dios, porque si Él habla, hay que entenderle o no. Si Él está hablando, yo tengo que entenderle, y si no le entiendo, ¿cómo quedo? Bueno, esas son las 5 preguntitas. ¿Cuánto tiempo necesitan para platicarla aquí entre nosotros? Ustedes ahí platicando, yo aquí oyendo cómo lo platican.
No todas así en conjunto, ustedes escríbanlo y quien tiene ya alguna pregunta que pueda compartir, la va compartiendo. Y un pequeño debate, ¿verdad? Como tenemos 3 grupos, entonces un pequeño debate, porque así las aspirantes se van interesando, las novicias van creciendo, las postulantes ya están pues enseñando a los demás, así es que nos vamos enriqueciendo, me van enriqueciendo a mí, me van dando ideas, y todos aquí compartimos esas ideas y todos aprendemos. ¿Qué dicen? ¿Les parece o no? ¿Les parece esa dinámica? Sí, está bien, licenciada. Muy bien. Entonces, tenemos, ¿cuántos minutitos dirían ustedes para que lo vayan haciendo ahí en grupo? Yo estoy aquí de todas maneras. Yo voy a apagar un poquito la cámara y el micrófono mientras ustedes están ahí. ¿Cuántos minutos? ¿5? ¿10? ¿Cuántos necesitan? 15, tanto. Y es poquito. Bueno. No, 15 mucho. 5. 5. Minuto por respuesta. Minuto por pregunta. No, voy a la carrera. Platiquen un poquito. Les doy 10. Ya. Gracias, Eskaira. Son las 2. ¿Qué manda? Gracias. Ok, entonces son las 2 y voy a apagar un poquito el micrófono y la cámara para que ustedes estén tranquilas y lo platiquen entre ustedes los grupos que tienen y luego me impresionen enriqueciéndome con sus respuestas. ¿Les parece? ¿Les parece? Sí. Ok, vamos pues.